7 pecados sexuales prohibidos, lo que todo cristiano debe saber. Hola, bienvenido, me alegro mucho de que estés aquí hoy. Nos sumergiremos en un tema que podría hacerte sentir incómodo al principio, pero quiero que sepas de antemano que esto no se trata de condenación, se trata de descubrir la verdad que nos libera. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que Dios realmente dice sobre el pecado sexual? No lo que dice la cultura, no lo que dicen tus amigos, sino lo que Dios dice en su palabra. Sé que es una pregunta pesada y que requiere valor para responder honestamente. Permítanme comenzar diciendo esto. Dios no está ahí para avergonzarlos ni robarles la alegría. De hecho, es todo lo contrario. A Dios le importan tanto que dio instrucciones claras en la Biblia para protegerlos, guiarlos y conducirlos a una vida de libertad e integridad. El pecado sexual es una de esas cosas que silenciosamente puede echar raíces en nuestras vidas, crecer fuera de control y causar estragos antes de que siquiera nos demos cuenta de lo que ha sucedido. Y aquí está la cuestión: no solo nos hiere a nosotros, afecta nuestras relaciones, nuestras familias e incluso nuestra conexión espiritual con Dios. Pero, ¿por qué le importa tanto a Dios? ¿Por qué odia estos pecados en particular? Es porque Él creó la intimidad para que sea uno de los dones más hermosos y sagrados que podamos experimentar. No es solo un acto físico, es profundamente emocional y profundamente espiritual. Cuando nos salimos de su diseño, corremos el riesgo de romper las mismas relaciones que Él pretendía que fueran vivificantes y satisfactorias. Y cuando eso sucede, no solo herimos a los demás, nos herimos a nosotros mismos y, lo que es más importante, afligimos el corazón de Dios. Así que hoy vamos a hablar sobre los 7 pecados sexuales más terribles que la Biblia dice que Dios odia. Estas no son solo reglas aleatorias destinadas a restringirnos, son advertencias de un Padre amoroso que quiere protegernos del daño. Y aunque esto pueda sonar intenso, quiero que se queden ahí conmigo porque al final de esto, espero que vean cuánto los ama Dios, cuánto desea perdonarlos y restaurarlos, y cómo Él puede tomar incluso la historia más rota y convertirla en algo hermoso. Antes de que vayamos más lejos, déjenme dejar una cosa muy clara. Esto no se trata de juzgar, ninguno de nosotros es perfecto. La Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Esto me incluye a mí, esto los incluye a ustedes y esto incluye a todos los que alguna vez caminaron por esta tierra. La buena noticia es que la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado. Su perdón está disponible para cualquiera que lo pida con un corazón humilde y sincero. Así que mientras hablamos sobre estos 7 pecados, los animo a escuchar con un corazón abierto. Esto no se trata de señalar con el dedo o hacer que nadie se sienta sin esperanza. Se trata de iluminar las cosas que pueden separarnos de Dios y descubrir la increíble libertad que viene cuando nos apartamos de esas cosas y nos volvemos hacia Él. Comencemos este viaje juntos, un paso a la vez. Respiren hondo, inclínense y exploremos la verdad de la palabra de Dios, porque en su verdad hay vida, hay esperanza y hay la promesa de un nuevo comienzo. ¿Están listos? Vamos allá. Número 1. El adulterio, traicionando el pacto del matrimonio. Comencemos con uno grande, el adulterio. Ahora, sé que han escuchado esta palabra antes. Es uno de los 10 mandamientos. No cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Pero ¿qué significa realmente y por qué es un pecado tan grave a los ojos de Dios? El adulterio es, sencillamente, el acto de romper la promesa sagrada del matrimonio. No se trata solo de infidelidad física, se trata de traicionar la confianza y el pacto que hiciste ante Dios y tu cónyuge. El matrimonio no es solo un contrato, es una unión sagrada diseñada por Dios mismo para reflejar su amor de pacto. Piensen en ello. Dios compara el matrimonio con la relación entre Cristo y la Iglesia, una relación que es irrompible, fiel y llena de amor desinteresado. Cuando alguien elige el adulterio, es como arrojar una piedra a un estanque en calma. Las ondas se extienden mucho más allá del acto inicial, rompe la confianza, daña a las familias y hiere a todos los involucrados, incluidos los niños, los amigos e incluso las comunidades. Proverbios 6:32 nos advierte:
El que comete adulterio es falto de entendimiento. El que lo hace, a sí mismo se destruye. Ese es un lenguaje fuerte, pero está ahí por una razón. El adulterio no solo daña a los demás, los daña a ustedes, corroe su alma, su integridad y su paz. ¿Por qué Dios odia tanto el adulterio? Porque conoce el dolor que causa, sabe cómo distorsiona su hermoso diseño para el matrimonio y la intimidad, y sabe que conduce a un ciclo de culpa, vergüenza y quebrantamiento. Pero aquí están las buenas noticias. Si has cometido este pecado, no es el final de la historia. Miren al rey David en la Biblia. Cometió adulterio con Betsabé, y eso condujo a consecuencias devastadoras. Pero cuando se arrepintió con un corazón sincero, Dios lo perdonó. El Salmo 51 es un ejemplo poderoso de lo que parece el verdadero arrepentimiento. Si han cometido errores, anímense. La misericordia de Dios es mayor que cualquier pecado, incluido el adulterio. Así que si están casados, protejan su pacto con fiereza, guarden su corazón, establezcan límites y manténganse responsables. Y si han sido heridos por el adulterio, recuerden que Dios ve su dolor. Él es un Dios de restauración y puede sanar incluso las heridas más profundas. Número 2. La fornicación, tratando lo que es sagrado como casual. Pasemos a otro pecado que se ha vuelto casi invisible en la cultura actual. La fornicación. Probablemente han escuchado la palabra, pero vamos a definirla. La fornicación es participar en actividad sexual fuera del matrimonio. Ahora podrían estar pensando, bueno, ¿cuál es el problema? Todo el mundo lo hace, es solo parte de las citas modernas, pero veamos lo que dice la palabra de Dios. En 1 Corintios 6:18, Pablo nos da este urgente mandato: huid de la inmoralidad sexual. Todo otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que peca sexualmente contra su propio cuerpo peca. Eso es pesado, ¿no? El pecado sexual no es solo externo, es profundamente personal, afecta su cuerpo, su mente y su espíritu. ¿Por qué? Porque Dios diseñó la intimidad para que sea mucho más que un acto físico. Es un vínculo que une a dos personas en los niveles más profundos, emocional, espiritual e incluso químicamente. La ciencia lo confirma. El cerebro libera hormonas durante la intimidad que crean apego y confianza. Cuando tratamos algo tan sagrado como casual, rompemos ese vínculo y nos dejamos a nosotros mismos y a los demás heridos y vacíos. Aquí está el problema cultural. La fornicación se glorifica en películas, música e incluso redes sociales. Se celebra como normal, inofensiva o incluso empoderadora. Pero el estándar de Dios no ha cambiado. Su diseño para la intimidad está dentro del pacto del matrimonio. ¿Por qué? Porque ahí es donde es más seguro, más satisfactorio y más honroso para él. Hebreos 13:4 lo dice claramente: sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahora, sé que algunos de ustedes podrían estar sintiéndose condenados ahora mismo. Tal vez han luchado con este pecado, tal vez se siente como un ciclo imposible de romper. Permítanme recordarles que la gracia de Dios es más grande que cualquier error que hayan cometido. En Juan 8, Jesús perdonó a una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Sus palabras a ella fueron poderosas: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el corazón de Dios. Él no quiere condenarlos, quiere liberarlos. Entonces, ¿qué pueden hacer si están atrapados en la fornicación? Primero, reconózcanla por lo que es, pecado. Luego, vuélvanse a Dios en arrepentimiento. Pídanle que los ayude a vivir con pureza. Si están en una relación donde el pecado sexual está presente, tengan el valor de establecer límites o alejarse si es necesario. Créanme, Dios honra a aquellos que lo honran a Él. Cuando persiguen la pureza, no solo están siguiendo una regla, están entrando en la vida que Dios diseñó para ustedes. Una vida llena de paz, alegría y bendición. Podrían sentir que han ido demasiado lejos o que es demasiado tarde para ustedes, pero permítanme decirles algo: nunca es demasiado tarde con Dios. Él es un redentor. Él puede tomar lo que está roto y hacerlo íntegro de nuevo. Todo lo que necesitan hacer es dar el primer paso hacia Él. Número 3. Conducta homosexual, apartándose del diseño de Dios.
Este próximo tema es uno de los temas más controvertidos y delicados en la actualidad, pero como cristianos estamos llamados a alinear nuestros puntos de vista con las Escrituras, incluso cuando es difícil o impopular. El comportamiento homosexual se aborda en la Biblia como un pecado, y la palabra de Dios es clara sobre su diseño para las relaciones y la intimidad. Ahora, antes de que profundicemos, déjenme dejar una cosa muy clara. Esto no se trata de odio, se trata de la verdad dicha con amor. Dios ama a cada persona, sin importar su pasado o sus luchas, y Él desea una relación con todos nosotros. Romanos 1, 26, 27 dice: Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Este pasaje, junto con otros como 1 de Corintios 6, 9, 10, revela que el comportamiento homosexual va en contra del diseño de Dios para la intimidad y las relaciones. Dios creó el matrimonio y la unión sexual para que sea entre un hombre y una mujer, reflejando la relación de pacto entre Cristo y su iglesia. Pero aquí es donde se pone real. La homosexualidad no es el único pecado en esta área. Es una de las muchas maneras en que la humanidad se ha alejado del plan perfecto de Dios. Ya sea adulterio, fornicación o lujuria, todo pecado sexual se queda corto ante la gloria de Dios. Lo que hace que la homosexualidad sea distinta es la presión cultural para aceptarla como normal e incluso justa. Pero como cristianos, nuestro estándar no es la cultura, son las Escrituras. ¿Por qué Dios odia este pecado? Porque distorsiona su hermoso diseño para el florecimiento humano, toma lo que pretendía que fuera vivificante y lo convierte en algo contrario a su voluntad. Pero aquí están las buenas noticias. Nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios. El mismo Jesús que perdonó a adúlteros y mentirosos ofrece perdón y transformación a cualquiera que se arrepienta y crea en Él. Si estás luchando con la atracción por personas del mismo sexo o conoces a alguien que lo está, te animo a que te acerques a esto con compasión, no con condenación. La palabra de Dios no es un arma para derribar a la gente, es una luz para guiarlos hacia la libertad. Y recuerda, el amor de Dios es para todos. Su poder para sanar, redimir y transformar está disponible para todos los que lo buscan. Número 4. La lujuria, un pecado del corazón y la mente. La lujuria es uno de esos pecados que a menudo se descartan o se pasan por alto. La gente piensa, solo está en mi cabeza, no está lastimando a nadie. Pero Jesús tenía algo muy diferente que decir al respecto. En Mateo 5:28 Él dice: Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dejen que eso se filtre por un momento. Jesús no está solo hablando de acciones físicas, va directamente al corazón del asunto, nuestros pensamientos y deseos. ¿Por qué la lujuria es un asunto tan grande? Porque es la semilla de la que crecen muchos otros pecados. La lujuria comienza en la mente, pero no se queda ahí. Puede conducir al adulterio, la fornicación, la pornografía y más. Incluso si no resulta en acciones externas, aún daña su alma. Distorsiona la forma en que ven a los demás, convirtiéndolos en objetos en lugar de personas hechas a imagen de Dios. El mundo nos dice que la lujuria es normal, incluso saludable. Solo desplácese por las redes sociales o vea una película y la verán celebrada en todas partes. Pero Dios nos llama a un estándar más alto. 2 Timoteo 2:22 dice: Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. La lujuria no es algo con lo que se deba jugar o manejar. Algo de lo que se debe huir. Entonces, ¿cómo se combate la lujuria? Comienza con su mente. Romanos 12:2 nos dice que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. ¿Con qué están alimentando sus pensamientos? ¿Están llenando su mente con la palabra de Dios o están permitiendo que el mundo dé forma a sus deseos?
La oración es otra arma poderosa. Pídanle a Dios que los ayude a llevar cautivo todo pensamiento. 2 Corintios 10, 5, y que les dé un corazón puro. Permítanme ser realistas con ustedes. Superar la lujuria no es fácil. Es una batalla que requiere disciplina, responsabilidad y dependencia de Dios. Pero aquí están las buenas noticias. No tienen que luchar solos. Dios está con ustedes y está listo para darles la fuerza que necesitan. Si han caído en este pecado, no pierdan la esperanza. Confiésenlo a Dios. Pidan su perdón y tomen medidas prácticas para guardar su corazón y su mente. Recuerden, la lujuria puede parecer privada, pero tiene consecuencias públicas. Afecta cómo tratan a los demás, cómo se ven a sí mismos y cómo se relacionan con Dios. Pero con su ayuda pueden superarla, pueden caminar en pureza y pueden experimentar la libertad y la alegría que proviene de vivir de acuerdo con el diseño de Dios. Número 5. Pornografía, veneno para el alma. Hablemos de algo que se ha convertido en uno de los problemas más generalizados y destructivos de nuestro tiempo: la pornografía. No tienen que ir muy lejos para encontrarla. Está en todas partes, está en nuestros bolsillos, en nuestras pantallas, en nuestro entretenimiento y, a menudo, a solo un clic de distancia. Pero por fácil y accesible que sea, la pornografía no es inofensiva. De hecho, es una de las formas más insidiosas de pecado sexual sobre las que la Biblia nos advierte. Las palabras de Jesús en Mateo 5:28. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Tocan la fibra sensible aquí. La pornografía alimenta la lujuria, objetiva a las personas y distorsiona el diseño de Dios para la intimidad. Promete satisfacción, pero deja vacío. Promete placer, pero entrega vergüenza. Y no solo afecta a las personas, destruye las relaciones, los matrimonios e incluso a la sociedad en su conjunto. Los estudios muestran que la pornografía reconfigura el cerebro, creando ciclos adictivos que son difíciles de romper. Entumece el corazón a la intimidad genuina, dejando a las personas sintiéndose desconectadas e insatisfechas. Pero más allá del daño psicológico y relacional, las consecuencias espirituales son aún mayores. 1 Corintios 6 y 19-20 nos recuerda: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Cuando consumimos pornografía, deshonramos a Dios, su creación y el templo de nuestros propios cuerpos. Pero aquí está la esperanza, la libertad es posible. Si han luchado contra la pornografía, no están solos. Muchas personas, incluso dentro de la iglesia, han enfrentado esta batalla. La clave es sacarlo a la luz. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no está esperando para condenarlos, está esperando para liberarlos. Los pasos prácticos son esenciales para liberarse de este pecado. Instalen software de responsabilidad, encuentren un amigo o mentor de confianza para caminar con ustedes y sumérjanse en la palabra de Dios. Reemplacen las mentiras de la pornografía con la verdad de las Escrituras y, lo que es más importante, oren. Pídanle a Dios que renueve su mente, fortalezca su determinación y los ayude a ver a las personas como Él las ve, como su amada creación. La pornografía puede parecer un pecado privado, pero sus efectos son de gran alcance. Si están atrapados en sus garras, den el primer paso hacia la libertad hoy. La gracia de Dios es suficiente y su poder puede romper toda cadena. Número 6. El incesto, violando los límites de la familia. Este es uno de los pecados más oscuros y graves de esta lista. El incesto. Es un pecado que no solo va en contra de la ley moral de Dios, sino que también viola los límites sagrados de las relaciones familiares. La Biblia es explícita sobre esto en Levítico 18, donde Dios establece claras prohibiciones contra las relaciones sexuales con parientes cercanos. Estos límites no son arbitrarios, están destinados a proteger la santidad, la confianza y la seguridad de la unidad familiar.
El incesto es un pecado que distorsiona profundamente el diseño de Dios para la familia. Las familias están destinadas a ser lugares de amor, nutrición y protección, no explotación. Cuando ocurre el incesto, rompe esa confianza de manera devastadora, dejando a las víctimas con cicatrices emocionales, mentales y espirituales. No es solo una violación de la dignidad humana, es una afrenta directa al orden sagrado de Dios. Levítico 18:6 dice: «Ninguno de vosotros se acercará a ninguna parienta cercana para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor». Este mandamiento no se trata solo de actos físicos, se trata de preservar la integridad y la santidad de las relaciones que Dios mismo estableció. El incesto corrompe lo que Dios pretendía que fuera puro y hermoso, convirtiéndolo en algo destructivo. Si han experimentado el dolor del incesto, ya sea como víctima o incluso como perpetrador, sepan que Dios los ve. Él ve el dolor, la vergüenza y el quebrantamiento, y Él ofrece sanación y redención. El Salmo 34:18 nos recuerda: «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido». Si son una víctima, busquen ayuda, hablen con un pastor, consejero o amigo de confianza que pueda apoyarlos. Dios quiere brindarles sanación, justicia y restauración. Para aquellos que han cometido este pecado, por inimaginable que parezca, la gracia de Dios todavía está disponible. El arrepentimiento es el primer paso. Reconozcan la gravedad del pecado, busquen el perdón de Dios y asuman la responsabilidad por las consecuencias. El verdadero arrepentimiento implica apartarse del pecado por completo y buscar enmendarlo en lo posible. El incesto es un pecado que Dios odia debido al profundo dolor que causa, pero incluso en medio de tal oscuridad, su luz puede brillar. No importa las circunstancias, el poder de Dios para sanar y redimir es mayor que cualquier pecado. Vuélvanse a Él y dejen que su amor restaure lo que se ha roto. Número 7. Prostitución, vendiendo lo que es sagrado. Finalmente, hablemos de un pecado que ha existido desde los primeros días de la historia humana: la prostitución. Proverbios 6:26 nos advierte: «Porque el precio de una prostituta es solo un trozo de pan, pero una mujer casada anda tras una vida preciosa». Este pecado en su esencia implica tomar algo sagrado, nuestra sexualidad dada por Dios, y convertirlo en una transacción, ya sea por dinero, atención o poder. La prostitución reduce el hermoso regalo de la intimidad a algo barato y vacío. En la cultura actual, la prostitución puede verse diferente. Si bien la forma tradicional todavía existe, también está el auge de los equivalentes modernos, intercambiando nuestros cuerpos o encanto sexual por validación, influencia o moneda social. Desde contenido explícito en línea hasta situaciones comprometedoras en relaciones, el problema central sigue siendo el mismo: hacer un mal uso de lo que Dios pretendía para la pureza y el pacto. La Biblia destaca la gravedad de este pecado, pero también muestra ejemplos increíbles de redención. Una de las historias más poderosas es la de Rahab, la prostituta de Jericó. Rahab vivió una vida de pecado, pero se volvió a Dios con fe. Su historia es un testimonio de la capacidad de Dios para redimir a cualquiera, sin importar su pasado. No solo fue salva, sino que también se convirtió en parte del linaje de Jesucristo. Mateo 1:5. Imaginen eso, de una vida de prostitución a un lugar de honor en el plan de Dios. ¿Por qué Dios odia la prostitución? Porque devalúa su creación. Nuestros cuerpos no son mercancías, son templos del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. La prostitución desgarra la sacralidad de la intimidad y deja quebrantamiento a su paso. Pero como con cada pecado que hemos discutido, la misericordia de Dios se extiende incluso aquí. Si han estado involucrados en la prostitución o se sienten atrapados en un ciclo de usar su cuerpo para ganar algo, sepan esto: Dios no los ve como bienes dañados. Él los ve como sus hijos, hechos a su imagen, dignos de amor y redención. Así como Jesús dio la bienvenida a los pecadores con los brazos abiertos, Él los da la bienvenida a ustedes.
Vuélvanse a Él y dejen que Él reescriba su historia. Conclusión: el llamado al arrepentimiento y la restauración. Hemos cubierto mucho hoy, ¿no es así? Desde el adulterio hasta la lujuria, la fornicación hasta la pornografía, la homosexualidad hasta el incesto y la prostitución. Estos son temas pesados, pero al llegar al final de esta conversación, quiero recordarles algo de suma importancia. El odio de Dios por el pecado se corresponde con su amor abrumador por los pecadores. La Biblia deja claro que el pecado sexual aflige profundamente a Dios, no porque quiera controlarnos, sino porque quiere protegernos. Él creó la intimidad como un hermoso regalo para ser disfrutado dentro de su diseño. Cuando nos salimos de ese diseño, invitamos el dolor, la vergüenza y la separación de Él. Pero aquí está la verdad que lo cambia todo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Podrían estar sintiéndose condenados ahora mismo. Tal vez se vean a sí mismos en uno o más de los pecados que hemos discutido, pero la convicción no es condenación. La convicción es la forma que tiene Dios de invitarlos a volver a Él. No importa cómo se vea su pasado, sus brazos están abiertos de par en par. La cruz es prueba de ello. Jesús pagó el precio por cada pecado, incluidos los que hemos hablado hoy. No hay pecado demasiado grande para su gracia. Si están luchando con el pecado sexual, aquí hay 3 pasos a seguir hoy. 1. Arrepiéntanse, apártense del pecado y vuélvanse hacia Dios. Reconózcanlo, pidan su perdón y comprométanse a cambiar. 2. Busquen ayuda, no caminen por este camino solos. Encuentren un pastor, consejero o compañero de responsabilidad de confianza que pueda apoyarlos. 3. Persigan la santidad, sumérjanse en la palabra de Dios, la oración y la adoración, déjenlo renovar su mente y guiar sus pasos. Recuerden, el objetivo no es solo evitar el pecado, sino caminar en la plenitud del diseño de Dios para su vida. Él tiene un plan para ustedes, un plan para la alegría, la paz y el propósito. Jeremías 29:11 dice: Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esa promesa es para ustedes. Así que al cerrar, los invito a tomarse un momento para orar, pedirle a Dios que examine su corazón, revele cualquier área donde necesiten su sanación y gracia, y les dé la fuerza para caminar en su verdad. Recuerden, esto no se trata de juzgar, se trata de libertad. Y la libertad es exactamente lo que Dios ofrece a aquellos que vienen a Él. Gracias por acompañarme en este viaje hoy. Mi oración es que este mensaje no solo los informe, sino que los transforme, acercándolos al Dios que los ama más de lo que pueden imaginar. Hasta la próxima, caminen en su gracia y nunca olviden, sin importar dónde hayan estado o qué hayan hecho, el amor de Dios por ustedes permanece inquebrantable. Amigos, espero que este mensaje los haya inspirado y animado. Si quieren profundizar su comprensión de la Biblia, suscríbanse a nuestro canal haciendo clic en el botón de abajo y presionando la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevos videos. Nos encantaría ayudar a miles de personas, así que ayuda a correr la voz. Además, si están listos para dar el siguiente paso en su viaje espiritual, escriban 777 en la sección de comentarios a continuación. Este es un número de alineación divina, una señal de que están listos para la transformación y el crecimiento. Suscribiéndonos, dejando un comentario, demostrando que estamos aquí listos. También les animo a que apoyen este canal. Para aquellos que no tienen la capacidad de donar en este momento, por favor, comenten y compartan nuestros videos. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios los bendiga.